capital vida en los tiempos. ¿Qué significa capital vida en la ecología? Y vamos metiéndonos en los conceptos y en los temas. Un segundo diálogo es con otras economías y con otros movimientos heterodoxos, es decir, ecología, economía ecológica o los movimientos ecologistas, marxistas, neorricardianos, neorrevolucionistas, etcétera, ¿no? Todos los movimientos alternativos y economías críticas heterodoxas nos hace falta mucho más diálogo. Nosotros tenemos algún diálogo con los ecologistas, pero falta mucho más diálogo, ¿no? Porque realmente si hacemos algo, como decía Gustavo, lo haremos entre todas y todos, ¿no? Nadie en particular, ¿no? Tenemos que escucharnos las propuestas, los principios, las miradas de cada uno e ir haciendo esta, bueno, yo hablo de economía política social con mayúsculas, ¿no? La nuestra. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Con qué relaciones? ¿Cómo vamos a consumir? Etcétera. Estos son debates entre todos y todas. En tercer lugar, diálogo con saberes de otras mujeres, ¿no? Y aquí me refiero fundamentalmente al área rural, que las urbanas y urbanos siempre se nos olvida que dependemos del campo, ¿no? Y que seguimos comiendo del campo. Y esto, claro, cuando pasamos la vida en la ciudad, esto se nos olvida. Y entonces, sobre todo, bueno, lo que conozco de América Latina, supongo que África, otras partes también, pero conozco América Latina, pues las mujeres rurales, campesinas, que muchas veces son de pueblos originarios, pues ellas hacen unas prácticas de sostenibilidad de la vida a través de sus prácticas de trabajo en la agricultura, en sus territorios, ¿no? Y esto nos falta mucho aprender también, aquí nos falta diálogo con estas mujeres. Y el último diálogo que quería nombrar, que me parece fundamental, es el diálogo con mujeres de otros pueblos originarios, otras razas, como dice la discusión de la colonialidad, ¿no? Recordemos que la idea de raza es una idea ficticia, que no tiene sentido, que es un concepto vacío, que se creó cuando llegaron los colonizadores a América Latina y, digamos, las pequeñas diferencias fenotípicas que podía haber, esto creó el concepto de raza para legitimar la colonización, porque entonces había los colonizadores, los colonizados, los superiores, los inferiores, los inteligentes, los no, etcétera, etcétera, y todo eso sirvió para legitimar eso. Pero eso ha seguido, o sea, acabaron las colonias legalmente, pero lo que actualmente se llama la colonialidad del poder, es decir, el problema de las ideas, los conocimientos que se van creando en Europa, en Estados Unidos, en el norte global, y cómo las clases dominantes locales, pues claro que normalmente mandan a sus hijos a estudiar según a qué universidades, que son las que vuelven y colonizan a través de esto el conocimiento y los saberes autóctonos, ¿no? Y por tanto, aquí pues las mujeres, y hablo yo ahora ya de las mujeres que son las que trato, pues claro, nos critican, nos ponen en cuestión, lo digo muy rápidamente porque ya estoy en el tiempo. Primero nos critican con razón que hayamos utilizado, o que normalmente utilicemos un concepto de mujer universal, ¿no? O sea que universalizamos ideas cuando la diversidad de mujeres en el mundo es muy grande y por tanto hay que hablar de conocimientos situados, cada uno en su contexto, etc. Que se mantiene la jerarquía, esto no lo hemos hecho las mujeres, pero está presente a través de las razas, los blancos, no blancos, blancos ricos, blancos pobres, indios negros, como llaman en el debate, ¿no? Indios no tan pobres, indios más pobres y negros, que serían esta jerarquía la última. Hay una cita, bueno, en un escrito, Martha Nussbaum dijo en un momento, dice, mientras una sociedad delegue los trabajos de cuidados a un grupo de la sociedad que considera inferior, esa sociedad nunca va a poder hablar de justicia social. Fijaros que siempre los trabajos de cuidado históricamente lo hacían los esclavos, las mujeres siempre, en nuestras sociedades las mujeres, blancas digamos, ¿no? Después las blancas más pobres, vamos delegando. Después, claro, llegaron mujeres inmigrantes más pobres y así vamos delegando en grupos que la sociedad considera inferiores. Bueno, pues según Martha Nussbaum, mientras hagamos eso con los trabajos de cuidado, jamás podremos hablar de justicia social.
Y una tercera crítica también yo creo que bastante importante es que normalmente, y sobre todo de las agencias internacionales, se mira a las mujeres de otros grupos originarios pues como si fueran víctimas, como si fueran pobres, como si no tuvieran fortalezas, ¿no? Cuando Gustavo nombró ya la fuerza que tienen, bueno, los movimientos sociales que hay allá, sobre todo pues, de reivindicación de muchas cosas, territorio fundamentalmente, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí sí que tenemos una tarea que hacer de pensar siempre en la diversidad, hablar desde cada una de sus contextos y solo nombro ya para acabar elementos que yo creo que tenemos en común pero que se viven de manera distinta y por tanto tenemos que irlo pensando y discutiendo. Jerarquía masculina en todas partes, pero de maneras distintas. Los patriarcados son diferentes, ¿no? El cuidado en nuestra sociedad no es importante porque lo hemos sacado las mujeres. Para ellas, para sus sociedades es importante porque, claro, vive todavía en muchos territorios agrícolas y por tanto el cuidado de la vida está adelante. El capitalismo lo separó, lo mandó al hogar, ¿no? En cambio, ellas lo tienen ahí presente. Pero hay una diferencia con nuestras sociedades. Esos trabajos de cuidado son reconocidos socialmente. En nuestra sociedad, no. Son economías muy comprometidas con la vida, claro, yo creo que ahí el capitalismo ha llegado porque no te puedes escapar, pero menos, ¿no? No está tan incorporado como lo tenemos nosotros en las sociedades. Y yo creo que hemos aprendido mucho y esto tenemos que entre todas seguirlo discutiendo, esto de el buen vivir, ¿no? Esto sí que viene de los grupos originarios. No hablamos en el mismo sentido, pero tenemos que ir discutiendo qué significa esto de buen vivir. Bueno, acabo con esto. Podemos seguir discutiendo, pero tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Muchas gracias. Y ahora, para acabar este primer turno de la mesa, vamos a dar la palabra a Raúl Sibeki. Raúl es uruguayo, es uno de los referentes del estudio de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas en América, en la Vía Yala. Es uno de los referentes de la izquierda autónoma, anticapitalista, no progresista en América. Por aquí tenéis algunos de los libros que edita o que digamos edita aquí en el Estado español la editorial Baladre. Le captamos una intervención suya en Morelia, en Chiapas, para nuestro libro de Rescatar la Esperanza. Pero aparte de todo esto, está hoy aquí porque ya hace como 2 o 3 años que hemos tenido diferentes conatos de que nos acompañaran algunas, por ejemplo, en la presentación del libro Rescatar la Esperanza, y nunca lo hemos podido cuadrar. Y siempre él insistía, lástima, porque yo participé en el proceso de fundación de Entre Pueblos y me gustaría algún día estar. Y por tanto, cuando estuvimos hablando del 30 aniversario, era una cuestión de justicia poética prácticamente, que después de este ciclo de 30 años no cerráramos, sino que cumpliéramos este ciclo en espiral con la presencia de Raúl Sibeki aquí en la Asamblea de Entre Pueblos.